Pasamos ahora a presentar a Laura Baños. Laura Baños Pérez es natural de Oviedo. Ella es grado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo desde el año 2015 y en 2017 obtiene el Máster de Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico-Artístico por la Universidad Complutense. Ha obtenido recientemente otro máster más, en 2019, el Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad de Oviedo y está preparando su tesis doctoral en esa misma universidad desde el año 2017. Nos va a narrar Laura, va a tratar sobre la historia del museo en Asturias, que conoce con mucho detalle. Te paso la palabra. Se me oye ahora, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. En los siguientes minutos voy a comentarles un resumen muy breve de mi propuesta. Se trata de recorrer superficialmente, como van a ver, el camino de la configuración hacia el Museo Moderno en Asturias. Quiero aprovechar esta ocasión muy rápidamente para hacer un pequeño homenaje a esta institución que nos acoge, que a mí ya me acogió en el año 2015 como estudiante de prácticas, cuando hacía mi máster de museología, en concreto en el Departamento de Difusión. Y bueno, fue una experiencia de la que sigo todavía recogiendo frutos, un aprendizaje esencial. No quería desaprovechar la ocasión. Entrando ya de lleno en el tema, les pido perdón por adelantado, voy a ajustarme al texto que tengo a leerlo, aunque no me guste mucho, para intentar no pasarme de tiempo. Bien, entrando en el tema, me gustaría resaltar el motivo que me lleva a hablar en un foro sobre historia de la museología del caso concreto de una región, una comunidad autónoma como es el Principado de Asturias. Es de sobra conocido por todos que el protagonismo, los proyectos innovadores suelen partir de las iniciativas de los que se denominan grandes museos. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un gran impulso generalizado por la cuestión local y la importancia del museo como dinamizador de la comunidad en la que se inserta inmediatamente. Ya han hablado de esto esta mañana. Esto ya lo apuntaban los célebres nombres de la nueva museología, museología crítica, pero como nunca ahora parece estar llevándose a la práctica, especialmente por parte de los quizá mal llamados museos pequeños, en contraposición a los grandes, los museos regionales y locales. Así, aunque Asturias realmente es una comunidad autónoma, y en realidad muchos de sus museos no son ni regionales ni locales, sino que son autonómicos. Pero hay que contar con las no poco relevantes, la particularidad sobre todo de que es una comunidad uniprovincial y se encuentra especialmente afectada por el aislamiento físico de los núcleos de población del país, siendo una de esas regiones llamadas de periferia. No puede decirse, ya entrando propiamente en la historia del museo, que en Asturias existan ejemplos notables de aquellos precedentes que los expertos han definido como protomuseos, antepasados directos del museo moderno, excepto en el caso fundamental del episodio medieval. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo aparece en todos los manuales de historia de los museos nacionales, también en unos cuantos europeos, como el ejemplo paradigmático del Thesaurus medieval, la mayoría de las veces siendo la única referencia que se hace a Asturias en este tipo de publicaciones. Dando un gran salto, llega el momento ilustrado y con él las fechas señaladas para la configuración del Museo Moderno, es decir, público, en España, desde la temprana 1776, con la apertura pública del considerado primer museo español, el Real Gabinete de Historia Natural, hasta las esenciales, ya decimonónicas, del Prado en 1819, entonces Real Museo de Pinturas. Este año celebramos su bicentenario, de hecho en un par de horas recibirá esta institución el premio Princesa de Asturias en mi ciudad natal. Además, dentro del siglo XIX también contamos con las dos fechas fundamentales que definirán el panorama museístico en nuestro país en este momento, como son la desamortización y la creación como respuesta a ella de las comisiones provinciales de monumentos. Pido perdón por repasar estas fechas y cuestiones que seguro que son obvias para todos los que me escuchan. La intención simplemente es la de establecer una comparativa con el caso asturiano. Así vemos como, al igual que en el resto de provincias del país, Asturias cuenta con su comisión provincial que impulsa su museo
Y en relación a este contexto de movimiento cultural en la región es inaugurada también la Academia Provincial de Bellas Artes, que, siguiendo también la pauta habitual, contará con su pequeño museo de pinturas. No obstante, a pesar de estos precedentes en el siglo XIX, lo importante aquí es comparar, como decía, las fechas de creación del Museo Moderno Asturiano en relación con el contexto nacional. Verán que hasta mediados del siglo XX, y por tanto con más de un siglo de diferencia, no aparece en Asturias el primer museo moderno, que será además, curiosamente, un pequeño museo nacido por una iniciativa popular en un pueblo de pescadores, Luanco. Así también vuelvo al inicio de la comunicación, el tema de la cuestión local, como es el Museo Marítimo de Asturias, en 1948. Los dos museos hoy más importantes de la región, que ahora configuran gran parte de su vida cultural, como son el Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes, no nacen uno, como ven en las fechas, hasta los años 50 y otro en 1980. Desde esa fecha, precisamente, tan importante, los años 80, en la configuración, en la renovación museística en nuestro país, como digo, desde esa fecha y coincidiendo con la eclosión museística del resto del panorama, la segunda mitad del siglo XX en adelante supondrá el desarrollo de una gran red de museos en la comunidad autónoma. En esta eclosión, episodio fundamental, sin duda, constituye la creación de los museos etnográficos, una tipología que surge en España estrechamente vinculada a esa voluntad de renovación cultural, aunque en Asturias no contaremos con el primer ejemplo hasta unos 30 años después de la iniciativa nacional, cuando en el 1968, se crea el Museo del Pueblo de Asturias. Recién estrenado el siglo XXI, la Consejería de Cultura de ese momento crea la Red de Museos Etnográficos de Asturias en 2001, de la que hoy forman parte 14 museos que se inauguraron aproximadamente en las 3 últimas décadas del siglo XX. Bueno, si en cuanto a la tipología de museos etnográficos, Asturias puede considerarse un referente a nivel nacional importante, aunque ni mucho menos exclusivo, mucho más propio, por decirlo de alguna forma, si se me permite, puede entenderse el patrimonio industrial y su musealización. Aquí destacan, lógicamente, los museos y yacimientos industriales pues, vinculados a la actividad minera, como ven en pantalla. Cuando el siglo XXI llega, Asturias se suma, siempre a escala de su territorio y posibilidades, a las tendencias y fenómenos que definen las últimas décadas en el mundo de los museos. Así, por un lado, contamos con las ampliaciones que vemos en imagen de nuestros dos grandes museos y cómo éstas han generado un notable cambio en la capital, suponiendo un atractivo añadido de la ciudad de Oviedo y la puesta en valor de dos grandes instituciones que pueden situarse ya al nivel, por fin, después de esta renovación, de otras tantas nacionales. De otro lado, Gijón y Avilés protagonizan ese otro gran episodio del cambio museológico de este siglo y proponen en lo artístico dos focos de modernidad para el norte del país. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, como ejemplo pues, de esa nueva tipología de centros de creación interdisciplinar y, por otro lado, ese fenómeno de la arquitectura espectáculo, los edificios ex novo diseñados por grandes nombres de la arquitectura actual, que en el caso asturiano se materializa con el Centro Niemeyer en Avilés. Ambos los califico como centros, no museos, como saben, por no poder acogerse exactamente a la definición canónica del ICOM. También, para cerrar este panorama superficial por la configuración del Museo Asturiano, creo importante mencionar algunas iniciativas recientes que, aunque quede mucho por hacer, ponen en el camino de la innovación en lo museístico a la región asturiana, siendo, por ejemplo, su Museo de Bellas Artes el único museo español, no madrileño, perdón por este apodo, que ha participado en el proyecto europeo de accesibilidad en museos Arches y además es uno de los 5 museos de titularidad no estatal, de ellos, por cierto, 3 son asturianos, que se ha sumado a su compromiso como miembro de la iniciativa nacional Museos Más Sociales. Perdón. Bueno, para ir terminando, creo que también estoy yendo muy rápido, me parece importante simplemente analizar con sentido crítico un panorama que no parece, o al menos para algunos autores, no parece demasiado sostenible a largo plazo. Según el Gobierno de Asturias, en concreto su Consejería de Turismo, en la región existen 134 museos y espacios culturales. Por otro lado, también el Directorio de Museos de España recoge 59 museos y colecciones museográficas en Asturias. Quizá estas cifras no sé si les pueden resultar sorprendentes o no, tratándose de una comunidad
pequeña, pero para confrontarlo con otra realidad me parece importante destacar también que el Gran Museo de la Comunidad Autónoma, el Museo de Bellas Artes, que realmente el vertebrador ahora mismo de la vida cultural asturiana, no tiene en este momento conservadores en su plantilla. No pretendo con esto, por supuesto, hacer un juicio de valor, afectan numerosos factores que todos conocemos, muchos de ellos escapan a nuestra disciplina, sino más bien quizá dejar la puerta abierta al posible debate o la reflexión. En este debate deberían plantearse cuestiones como la centralización, también se habló algo de esto por la mañana, el cambio en modelos de gestión, financiación, en fin, cuestiones que afectan a muchas otras regiones e instituciones del país. En suma, no quiero terminar de forma pesimista y el balance actual realmente es positivo. Asturias ha dado un gran salto cualitativo en lo museístico en los últimos años por la puesta al día de sus grandes instituciones, como comenté antes, la creación de nuevos espacios y un despertar, sobre todo, un despertar generalizado de la vida cultural, que se traduce al final, aunque a muchos no nos gusta reducir estas cuestiones a cifras, se traduce en un aumento muy notable de visitantes. Y nada más. Muchas gracias.